Imagina tener un teléfono llamativo, elegante y que tenga una pequeña mini pantalla y que puedas tomar fotos con su cámara trasera y también con su cámara selfie y que se ve muy bien y que tenga procesador Helio G100 hasta incluso NFC por un precio ridículamente bajo. Esto solo te lo puede ofrecer el Cubot P90, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis, apóyame por favor. Viene con 12 de RAM más 12, siendo esta virtual, llega hasta 24 con 256 GB de almacenamiento interno. ¿Cuál es tu color favorito? Dime en la zona de los comentarios. El mío es el rosado, sinceramente. Luego, tenemos también aquí la construcción, la parte trasera de plástico, mientras que todo su chasis es de plástico. Ahora sí, vamos a ver qué tal funciona esa pequeña pantalla en la parte trasera. Mira, tenemos aquí algunas imágenes que por cierto podemos seleccionar, alguna foto para que salga. Luego podemos accionar la toma de fotos con esta pequeña mini pantalla que por cierto se ve muy bien. Yo espero que más adelante podamos tener el acceso de grabación de video con una futura actualización, que por cierto sería buenísimo. Por ahora solo toma fotos, que por cierto se ve muy bien. También tenemos aquí varias fotitas que ya he tomado. También tenemos aquí la posibilidad de tener la brújula digital, el reproductor de música. También tenemos el medidor de batería, notificaciones, todas te pueden caer. Tenemos también aquí un grosor de tan solo 8.6 milímetros. Su peso es de 209 gramos, más o menos 7.37 onzas. Aquí tenemos un altavoz, luego la bandeja SIM. Tenemos doble altavoz, por cierto, que se ve muy bien. Luego tenemos dos mic. Conozcamos ahora su bandeja SIM, es híbrida. Tiene el soporte para ponerle dos SIM al mismo tiempo y también micro SD. Y también trae, mira, un case protector que es transparente totalmente, así lo puedes lucir con tus amigos. También trae, por supuesto, la herramienta para sacarle la bandeja SIM, manuales de información que por cierto no están de más para leerlo, y muchas gracias por incluirnos este vidrio templado para ponérselo. Wow. También incluye su cable USB tipo C y su cargador que es de 18 watts para alimentar esa poderosa batería de 5100 mAh. Ahora conozcamos su pantalla para que veas que he apagado todas las luces y tiene Always On Display. Sí, y es que es tecnología IPS LCD de 6.88 pulgadas con un notch tipo gota en pleno 2025, con biseles nulos en los laterales. Abajo está un poco grande, pero que por su precio está bien, gente. También tenemos aquí 120 Hz de tasa de refresco, que está perfecto, con resolución HD+, con un brillo máximo que se ve muy bien. También tenemos la posibilidad de ver en YouTube hasta 1080 a 60 frames por segundo, con excelentes colores, buen rango dinámico, buen matiz que se pueden ver películas o hasta incluso en videojuegos. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital que está justamente bajo en el botón Power. El segundo es mediante la cámara selfie y se desbloquea bastante rápido. Tenemos un buen sistema operativo limpio al estilo de Google Pixel, Android 15 a bordo y la marca nos promete Android 16 asegurado. Mira, tenemos aquí una cortina muy limpia y créemelo, solamente trae un contador de pasos que te puede medir cuántos pasos has dado durante el día. Imagínate subir al volcán con este dispositivo. También tenemos aquí un buen sistema operativo que nos deja ver que tenemos Helio G100 a bordo. Que por cierto tenemos una Mali G57MC2 en su GPU y que por su batería de 5100 mAh pues está perfecto. Para que te des una idea también, el Call of Duty Mobile nos va a ir de esta manera. Creo que ya has experimentado anteriormente con un procesador Helio G100 que puede ir bastante bien en su rendimiento. Por eso te invito a que le des un poderoso like. Vamos a hacerle el test de rendimiento más adelante. También podemos jugar entre Free Fire, Bluestra y juegos no tan pesados. También en Google Fotos nos ofrece, por ejemplo, la inteligencia artificial para eliminar objetos no deseados con tan solo haciendo un círculo. Y lo hace sorprendentemente bien, aunque la marca no dice
que tiene inteligencia artificial, pero con Google Fotos sí podemos hacer este tipo de cosas. Te lo demuestro para que te hagas una idea. También nos ofrece conexión NFC para realizar nuestros pagos a través de su conexión y también transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. Recuerda activar esta casilla para que te empiecen a aparecer las pantallas siempre y cuando estén conectadas a la misma red Wi-Fi. También nos ofrece Chromebook, QuickShare y Android Auto. Y para que te des una idea también tenemos doble aplicación para tener doble Facebook, doble Instagram. Y también tenemos una notificación mediante flash en la parte trasera que también funciona cuando nos esté llegando mensajes. También tenemos control de gestos para poder incluso despertar el dispositivo haciendo doble clic o un clic. También tenemos la posibilidad que podemos observar la pantalla y la cámara selfie nos va a observar y no se apaga la pantalla cuando estemos leyendo más de un libro. Y que por cierto tenemos también la posibilidad de ponerlo como en modo, esto es el modo luz nocturna. También tenemos el soporte de Always On Display, como te lo dije al principio. Tenemos aquí varios pequeños fondos de pantalla que por cierto Google ha estado trabajando para ofrecernos esto en calidad-precio. Mira, también tenemos doble altavoz. Vamos con una prueba. Sinceramente hay un altavoz que suena bastante fuerte. El de arriba suena un poco menos, pero sí saca su trabajo más que por su precio. Ahora sigamos conociéndolo. ¿Qué más trae? Tenemos expansión de memoria, esto es la RAM. Si lo activo va a pedir que se reinicie, nos soporta hasta 12. También tenemos la configuración de la pequeña mini pantalla en la parte trasera. Aquí nos va a dar opción de ponerle estos fondos, o si no puedes agregar uno personalizado que sea tuyo. Imagínate la foto de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu esposa, el amante, lo que sea. Luego aquí también tenemos otras cosas como el tiempo de espera de pantalla, nivel de retroalimentación o iluminación, modo de protección ocular, voltear la pantalla para poder ver las notificaciones, en fin, un montón de cosas. Podemos seleccionar alguna aplicación para que nos lleguen las notificaciones, tú puedes decirle todas o solo una. Y también podemos elegir una aplicación musical, yo lo tengo en YouTube Music. Puedes elegir otra, por ejemplo Spotify, también YouTube Music, lo que tú desees. Luego también tenemos la interfaz de la cámara y esto ha sido todo, gente. Mira cómo se ve esto. Esa pequeña mini pantalla le podemos dar mucho uso. También tenemos aquí sistema operativo Android 15 y la marca nos ofrece Android 16. Me llegó un parche de seguridad, esto quiere decir que la marca se compromete sí o sí Android 16. También tenemos soporte de doble usuario, uno en el trabajo y uno en el hogar. También tenemos el soporte mediante gestos y 3 botones, así como lo tengo yo tradicionalmente. Ya tú elegirás como quieres. También tenemos el soporte de tener un sensor de proximidad físicamente y también el soporte de tener 2 aplicaciones al mismo tiempo ejecutándose, que por cierto se ve bastante bien. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos 3 en la parte trasera. La principal es de 64 megapíxeles con autoenfoque PDAF automático, mientras que el segundo sensor es ultra gran angular de tan solo 5 megapíxeles. Ajá. Luego tenemos también un tercer sensor de profundidad para el modo retrato. Y por supuesto su pequeña mini pantalla IPS LCD de 1.7 pulgadas. Aquí podemos ver que podemos tomar fotos, tanto como en cámara trasera y delantera. Yo espero que más adelante reciba una actualización y podamos tomar videos. También tenemos cámara selfie de 16 megapíxeles. Tenemos ultra angular, que ya vimos, que por cierto, mira, tenemos gran campo de visión. Night Vision para fotos en modo nocturno. Grandes fotos de 64 megapíxeles y fotos normales con inteligencia artificial y el chance de poder tomar fotos con HDR. También tenemos aumentos hasta 4. En grabación de video nos llega a esta resolución en 2K. Ojo, el HDR
Es manual, no es automático, que te quede claro. Luego aquí nos dice en qué selección podemos guardar todo, si en nuestro dispositivo móvil o la memoria micro SD. Esto funciona perfectamente. Mientras que la cámara selfie graba a 1080 y también tenemos como modo espejo. También tenemos Face Beauty para que nuestro rostro se vea bonito y le podamos dar un estilo más cool. Tenemos QR, modo Pro, modo GIF, Timelapse y modo retrato. Aquí podemos modificar el intervalo del fondo borroso como lo vayamos requiriendo. Aquí también vamos a ver qué más nos ofrece. Por supuesto, como ya te había mencionado, para poder modificar el intervalo ISO, balance en blancos. Vamos con una prueba. Este es el resultado de su cámara principal de 64 megapíxeles que me gusta muy bien. Luego tenemos modo retrato, aquí le hizo falta en su recorte, le doy 6 puntos. Cuando hacemos una foto normal nos deja un buen sabor de boca. Cuando utilizamos la pequeña mini pantalla también, porque tenemos buenos colores. Cuando utilizamos el modo autoenfoque PDF nos da un excelente resultado. Luego cuando salimos afuera, fotos normales, que bien. Pero modo ultra angular de 5 megapíxeles me quedó a deber. Yo le doy una puntuación de 4 puntos. Mira, aquí tenemos una foto normal. Luego esta que le hace falta mejor resolución. Mientras que la cámara selfie yo sí le doy 10 puntos. Bien trabajado. Fotos normales, con buen color, buen rango dinámico, buen matiz, incluso buen recorte. Pero hay ocasiones donde le faltó. Mira, aquí en el árbol, observa, lo lograste ver, pero la verdad lo hace perfecto. Mientras que en la cámara selfie, esa grabación de video a 1080 a 30 frames por segundo creo que es lo suficientemente por este rango de precio. ¿Cuándo vas a encontrar un dispositivo con Helio G100 y estas características con este precio? Dígame. Por ahora es el primero que encontramos y lo hace bastante bien. Y luego también tenemos grabación en cámara trasera, aquí sí en 2K. E insisto, ese autoenfoque PDF funciona muy bien para poder hacer este tipo de cosas, como por ejemplo ahora. Y mira, aquí lo voy a poner mejor con esta prueba. Estoy caminando, mira el autoenfoque, funciona perfectamente. Ahora dime, con todo lo que te he enseñado, ¿te animas a comprártelo? Yo sí, por su rango de precio, con las características que nos ofrece, envidiables. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete y nos vamos viendo en el test de rendimiento. Aquí he llegado con este video. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete, es gratis.